presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Primera de Juan capítulo 1, verso 5, dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Pueden tomar asiento. Precisamente nuestro tema hoy es un planteamiento que nos desafía. ¿Luz o tinieblas? Los dominicanos sabemos mucho de eso porque en los últimos 50 o 60 años hemos tenido que lidiar con las crisis energéticas. Yo recuerdo que siendo un adolescente en el lugar donde vivía mi familia, habían unos apagones tan largos que nosotros desarrollamos una rutina de socializar en medio de los apagones. Y recuerdo que había una pared ahí próxima de una de las casas de los vecinos donde nos sentábamos a hacer cuentos. Y eso era noche por noche ahí haciendo cuentos, rebuscando cuentos, historietas. Y el que hacía el mejor cuento, el más chistoso, el más impactante, era reconocido como un gran cuentista. Y yo recuerdo eso, en días pasados pasé por ese sector para recordarme un poquito de mi niñez. Y traté de ver la pared donde nos subíamos a contar los cuentos. No existe ya, solo existe en el recuerdo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque de alguna manera eso me lleva a recordar cuántos años tenemos luchando con el problema energético. Yo recuerdo que nos pasábamos tiempo los muchachos y hacíamos vida en medio de la oscuridad, porque todas las noches había apagón. Todas las noches se iba la energía eléctrica. Entonces, no habían celulares, no habían casi inversores. Yo no recuerdo que había inversores en ese tiempo. Los muy ricos tenían plantas. Pero para usted encontrar una casa con planta tenía que caminar mucho porque ni siquiera los negocios lo tenían. Hemos conocido lo que es estar en tinieblas, producto de la escasez de energía eléctrica. Pero de lo que yo quiero hablar es de algo más trascendente que eso, que la luz eléctrica y que las tinieblas que produce su falta. Quiero hablar del enfoque que hace el apóstol Juan en una de sus últimas epístolas, que a través de ella confronta a la iglesia, los alerta y los orienta ante la confusión que el diablo ha desatado. En una época que se habla de inclusión, no discriminación y diversidad, como la que nosotros estamos viviendo hoy, los absolutos de Dios se convierten en un problema para la sociedad y muchas veces los absolutos de Dios, las reglas de Dios, se convierten también en un problema para los cristianos. Y el Espíritu Santo me ha movido para que reflexionemos a la luz de este primer capítulo de Primera de Juan
sobre ese emplazamiento que hace el apóstol a la definición sobre el tipo de vida que tenemos. El planteamiento de Juan está inspirado por el Espíritu Santo y procura establecer con claridad la realidad espiritual en la que vivimos. Si yo le hago la pregunta a usted hoy, ¿tú vives en luz o tú vives en tinieblas? ¿Qué usted me contestaría? No me lo diga. Guárdeselo. Pero si yo lo confronto a usted, como hacíamos los niños antes, delante de Dios. Cuando uno le decía así a un muchacho, era diciéndole, no hable mentira. Delante de Dios. ¿Tú estás en luz o tú estás en tinieblas? Ese es el planteamiento que está haciendo Juan en esta primera de Juan. Está tratando de establecer con claridad la realidad espiritual de los creyentes. Y creo que hoy más que nunca eso es importante. Toda esta promoción avasallante de filosofías humanistas pretenden negar los absolutos de Dios y crear un estado de confusión espiritual que nos saque de la comunión con Dios. Y en la Biblia Dios ha definido la forma en que nos podemos relacionar con Él y cómo estamos en comunión con Él. Cualquier otra idea es un invento del ser humano y no nos conviene. Por eso tengo la fe de que el Espíritu Santo ayude a mucha gente a aclarar su estatus espiritual. Su situación, si está en luz o está en tinieblas. Creo que cada oyente debe prestarle atención para que el Espíritu Santo le dé claridad, entendimiento y si lo necesita, restauración espiritual que acabe con la confusión en que han caído. Estoy convencido que hay mucha gente en confusión y ni siquiera es consciente de que está confundido. Oro para que esto produzca restauración espiritual y avivamiento en muchas vidas. Dicen los historiadores bíblicos que cuando Juan escribe esta carta, probablemente era el único apóstol de Jesucristo que estaba vivo. Y fue entre el año 85 y el 90 después de Cristo. ¿Y cuál era el propósito? Afianzar la fe de los creyentes y enfrentar las doctrinas de error que ya se promocionaban con insistencia, buscando confundir a los creyentes en Jesucristo. ¿Cuáles eran esas doctrinas, esas enseñanzas que atacaban a la iglesia en ese momento? Quizás usted la conoce porque todavía existen. Los falsos maestros del primer siglo decían que se podía tener comunión con Dios y seguir teniendo o seguir viviendo en tinieblas o pecado. Ellos creían que el cuerpo era malo e inútil y por consecuencia la gente debía o vivir en un estado de total disciplina o abstención de todo lo que era placer, lo que se conoce como el ascetismo, y por la otra opción darle rienda suelta a los placeres, porque en definitiva era lo único que uno se llevaba, ya que el cuerpo sería destruido. Esa corriente existía. Ese pensamiento existía. No, para tú ser de Dios, estar en comunión con Dios, tú tienes que cohibirte de todo. Tú no puedes ni respirar. Tú tienes que vivir en un estado de segregación social, física, alimenticia. Tú no puedes comer de esto, tú no te puedes poner esto, tú no puedes compartir con esto. Planteaban un extremismo, un radicalismo total para supuestamente tú estar en comunión con Dios. Y había otra corriente que te decía, no. Mejor, no, eso no es verdad. El cuerpo se queda aquí en esta tierra. Tú puedes estar en comunión con Dios en el espíritu, pero el cuerpo aquí se queda. Así que tienes que darte todos los gustos posibles, porque es lo único que tú te llevas de aquí, porque el cuerpo con tierra tiene. Ese es bien popular hoy. Mire la pegada que ha tenido, que desde el primer siglo hasta hoy
todavía sigue ganando seguidores. También había una falsa enseñanza de los maestros del error en el primer siglo que planteaba que los seres humanos no tenían tendencia natural a pecar, de modo que eran incapaces de pecar, por lo cual no tenían nada de qué arrepentirse. La variante de este tiempo se resume en una frase que usan muchos famosos. Le hacen la pregunta: ¿tú tienes algo de qué arrepentirte? Y ellos dicen: no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Han escuchado usted a alguien famoso que le entrevisten y le hagan esa pregunta? Y ustedes que lo dicen orgullosos: yo he tenido muchos errores, he tenido situaciones, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme. Si me pidieran o me dieran la oportunidad de nacer otra vez y hacer lo mismo, yo lo repetiría. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Juan quiere comunicar ante este panorama espiritual y religioso? Primero, como comienza diciendo el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y le anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan hace una aclaración ante el estado de confusión, una aclaración ante las falsas enseñanzas de la época. ¿Cuánta gente todavía hoy cree que se puede ser cristiano y seguir pecando? ¿Cuánta gente? Yo digo que eso es una epidemia. Una epidemia. ¿Cuántas personas creen que pueden ser cristianos y seguir mintiendo? Que pueden ser cristianos y seguir cantándole al diablo, al desamor, al aguardiente, a la infidelidad. ¿Cuánta gente cree que puede ser cristiano y seguir hablando mal, maltratando a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Cuánta gente cree que puede ser cristiano y seguir hablando mentira? Pero mucha de esa gente se considera cristiano y de los buenos. Y muchas veces pueden llegar a escalar en la estructura de una iglesia. Para el apóstol, eso era una locura que había venido desde el mismo infierno. Y por eso reacciona con firmeza, categóricamente. Este es el mensaje que hemos recibido de él. Y Juan lo decía con autoridad, porque Juan había estado con el maestro. Era uno de los íntimos de Jesús. Y para los que tenían duda, dice: este es el mensaje que hemos recibido de él. Dios es luz. Aleluya. En Dios no hay turbulencia o tinieblas, no hay oscuridad. Lo de Dios está claro. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El que practica el pecado está en tinieblas. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que no es posible que una persona pueda tener comunión con Dios y seguir pecando. Si tú sigues pecando, no tienes comunión con Dios. Tienes un problema que necesitas superar. Tienes una dificultad que necesitas superar. Ese planteamiento era atrevido a finales del primer siglo, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que hoy es más atrevido todavía. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy pretende establecer o reformar las normas de la relación con Dios o la forma en cómo debemos vivir una vida de comunión con Dios, rechazando los absolutos de Dios. En días pasados me encontré con una noticia, y creo que la tengo todavía aquí en mi dispositivo, que la iba a comentar en uno de los programas que participo, donde aparecía un muchacho, un joven, que él
había ganado uno de esos concursos que hacen ahora, un concurso de eso, creo que de La Voz, de cosas en Estados Unidos, se había convertido en una celebridad. Aquí está, se lo hubiera dado a los muchachos de audiovisuales. David Archuleta. ¿Y cuál es su declaración? Un joven, buen mozo él y todo, puede ser LGBT y cristiano al mismo tiempo. Él está dando esa declaración porque él ganó, no sé si con una canción cristiana, es decir, y oiga, ¿cómo lo dice? Es fundamental que las personas de fe sean compasivas con quienes luchan entre ser LGBT y ser una persona de fe. Es decir, que si tú dices que él está en tinieblas, tú no eres compasivo. Tú eres malo. Tú atropellas. Tú abusas, tú discriminas. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Y por eso digo que el mensaje de Juan en el primer siglo era atrevido, pero hoy es más atrevido todavía, porque con eso es que estamos lidiando todos los días. Con ese tipo de pensamiento. Juan dice, Dios es luz. Y eso es sinónimo de santidad. Eso es sinónimo de andar en verdad. Eso es sinónimo de no mentiras. Eso es sinónimo de bondad y sinceridad. Por el contrario, las tinieblas es sinónimo de falsedad, de mentira, de hipocresía, de maldad, de pecado, de rebelión contra las normas de Dios. Y eso debe estar claro. Eso debe estar claro. En segundo lugar, el apóstol refuta la falsedad de lo que yo llamaría el autoengaño. Y en el verso 8 le dice, si decimos que no tenemos pecado, como estaba diciendo el joven que acabo de citar ahora, si decimos que no tenemos pecados, practicando el pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Muchas personas en la antigüedad y hoy mucho más rechazan el concepto de pecado. Esa es una de las grandes batallas filosóficas de hoy, que usted lo ve en las declaraciones que hace mucha gente que se autoproclama sabio. No, eso de pecado, eso está pasado de moda. Ese concepto de pecado no puede existir. Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor puede rechazar a alguien? Ustedes han escuchado cosas como esas. ¿Cómo un Dios de amor va a rechazar a fulano porque simplemente tiene una preferencia de esta o aquella manera? Hermano y amigo, pecado es desobediencia a la ley de Dios. Pecado es incumplimiento de la ley de Dios. El pecado no tiene que ver con los pareceres humanos. El pecado no tiene que ver con la ley de los hombres. Porque la ley de Dios no está condicionada ni sometida a la ley de los hombres o al concepto que tengan los hombres. Un hombre me dijo una vez, ¿cómo va a ser pecado que yo tenga un amante? Si el amor que yo siento por esa mujer es casi igualito que el que yo siento por mi esposa. Qué chévere. Qué lindo. Pero me lo decía serio. Casi, pastor. Mire, yo no sé a cuál de las dos la quiero más. Como quien dice, esto es un problema de cariño.
En muchos lugares robar no es malo, si es para resolver una necesidad o si muchos lo están haciendo y a ellos no lo agarran. Un pastor en una ciudad de Europa, que no voy a mencionar el nombre, me dice: varón, tengo una batalla porque aquí hay una clase de gente que se han convertido. Y esta gente son tan raras. Ellos dicen que si tú te robas algo de 2,000 euros para abajo, no es pecado. Es posible que ese pastor me esté viendo ahora. Digo, ¿qué? Dice, sí, esa gente son raras. Ellos dicen que si es un robo de 2,000 euros para abajo, el Señor sabe que ellos viven de eso. Si es de 2,000 para arriba, entonces ahí el Señor lo va a castigar, porque ya eso es un abuso. Eso se parecen a las cosas de 3 patines. Pero fue serio, hermano. Le estoy diciendo, un hermano que tenía un problema con una comunidad que habían cerca de 100 personas en esa iglesia. En muchos lugares robar no es malo si es para resolver una necesidad. Mentir no es malo si es con un buen propósito. Yo le mentí para que no sufra. Y yo digo estas mentiritas aquí porque, varón, usted sabe que yo necesito preservar mi trabajo y el jefe quiere que yo haga sentir bien a la gente. Así que no es pecado mentir. No siempre es malo si es con un buen propósito, para que me den ese papel de buena conducta, para que me den esa residencia, para que me den esa visa. El Señor sabe que yo quiero viajar. Es más, a mí me lo dijo un profeta, que yo voy a las naciones. Yo lo único que estoy dándole una manita al Señor. En algunos lugares, vivir en fornicación, practicar la homosexualidad, todo tipo de perversión no es malo si es por amor o por preferencia o porque es un derecho. Esa es la sociedad con la que estamos lidiando. Otros simplemente dicen, yo no hablo mal de nadie, yo no bebo, yo no fumo, yo no apuesto, es más, yo no salgo de mi casa. Un día uno me dijo eso y me insistió tanto y yo le dije, bueno, vamos a prenderte un velón, santo cachón. Porque era tan bueno, era tan bueno. Yo le digo, vamos a prenderte un velón. Porque tú eres tan bueno. Hay gente que son tan buenos que, es más, mire, el Espíritu Santo tiene que pedirle permiso para que ellos le den paso. Sin embargo, la palabra de Dios nos pone muy claro. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y en el 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo el que vive es pecador por definición. Aunque tú digas que no hayas matado una mosca, todo el que vive en el pecado y practica el pecado está fuera de la comunión con Dios. Aunque sea con buena intención, aunque sea sanamente. No, yo soy hablador sanamente. Yo sé que ustedes se ríen porque conocen casos de personas con esos planteamientos. ¿Qué dice en el capítulo 3, verso 8 del mismo Primera de Juan? El que practica el pecado
es del diablo. ¡Wow! La gente no quiere que le digan eso. No, el Señor sabe mis necesidades. Mentira. El que practica el pecado es del diablo. El Señor sabe que yo soy débil con eso. Óyeme bien, he venido a decirte de parte de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero no se queda ahí. Y dice más, para esto apareció el Hijo de Dios. No para que tú sigas pecando. No para que te quedes ahí estancado en ese error de toda la vida. Hay noticia. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y si tú quieres cambiar, tienes que convertirte a Cristo Jesús. Aleluya. Yo sé que suena duro. Y siento que la iglesia de este tiempo tiene que reaccionar porque el adoctrinamiento es tan fuerte que nosotros terminamos cediendo en nuestros valores y nuestros principios. Tenemos que batallar. Yo no puedo concebir un cristiano que consuma música mundana. Y se lo decía a unos jóvenes hace unos meses. Se lo decía a unos jóvenes porque los jóvenes siempre han tenido esa batalla. Esa batalla. Quieren contemporizar con el mundo. Yo recuerdo que tenía un amigo en mi primera juventud, que éramos hermanos en la fe, amigos full en la iglesia. Y un día me monto con él en un carro que había comprado, creo que era su primer vehículo, muy bonito. Y de repente hay una música inconversa, hay una radio no cristiana sintonizada. Y le digo, fulano, ¿y qué es eso? Y me dice, no, tú sabes que la programación de las emisoras cristianas no es relajante. Yo pongo aquí esta música que es bonita, que es dance, que me hace sentir bien. Y estaba sonando una canción que decía, lo quiero a los dos. Yo dije, ¿eso es lo que te relaja? Una mujer ahí gritando que está enamorado de dos. Eso es lo que te relaja. El hermano se quedó mudo porque el Señor como que me la puso blandito para que yo se la bateara. El Señor me ayudó a darle la reprensión en el momento. Es inconcebible. Lo mismo digo con las redes sociales. ¿Cómo va a ser que siervos de Dios estén siguiendo a la diabla del momento? A la que más se encuera, a la más plebe, a la más inmoral. Y le den like. Se tira una foto en la playa con escasez de ropa. Y los siervos de Dios, es que yo la sigo, pastor. Tú sigues al diablo. Tú estás siguiendo al diablo. Porque eso no te edifica, eso no te bendice, eso no es de gente que anda en luz. Y yo creo que hay que hablar claro en estos tiempos. Yo creo que tenemos que reaccionar, aunque nos etiqueten. No se puede vivir en tinieblas y tener comunión con Dios. Como el agua y el aceite no se pueden mezclar,
una cosa con la otra. No podemos decir que estamos en Dios y vivir en tiniebla. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz. El que quiere agradar a Dios debe abandonar el pecado. El que quiere agradar a Dios debe rechazar todo lo que incite al pecado, aunque ese pecado sea aprobado por las leyes de los hombres, aunque ese pecado sea común y corriente entre la gente de la época. Sabemos que algunos radicalismos dentro de la vida cristiana han dado lugar a conductas liberales que crean confusión, porque tenemos que admitir eso. Pero muchos pecadores quieren autoengañarse y hasta buscan maestros, pastores y apóstoles que bendigan y acepten su incoherencia espiritual, que los declaren hijos de Dios cuando en su vida diaria están en tinieblas. Y ahora usted encuentra de todo. Usted puede encontrar un pastor para todo. Los pastores están como el papel de baño. En todos los lados funcionan. Para todas las porquerías funcionan. Y ese pastor, no, porque yo encontré un pastor que me dijo que yo puedo tener 3 mujeres. No, porque yo encontré un pastor que me dijo que yo puedo ser homosexual. No, porque yo encontré un pastor que me dijo que yo puedo robarme esos cuartos, porque con eso voy a bendecir la obra de Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hay personas en las iglesias que para la sociedad también son cristianos, pero su conducta de conflictos, de malos entendidos, de enojo, de altivez y de problemas, dicen todo lo contrario a eso con lo que se identifican. Yo no creo en un cristiano que es como los carritos chocones, que choca a la derecha, choca al frente, choca en la espalda, choca a la izquierda. ¿Cómo va a ser que tú eres cristiano y en el grupo donde llega estás chocando con todo el mundo? Ha pasado por 20 iglesias y ninguna es buena para ti. No me digas que tú eres luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Juan dice en el verso 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Oye bien, para la gente que vive en conflicto en la iglesia. Oh, pero hay gente enojado y peleado con los pastores. Y yo le voy a decir eso, yo creo que lo dije aquí o fue en Santo Domingo. Si usted no quiere un pastor, váyase de esa iglesia, comenzando con esta. Si usted no me quiere a mí, Dios me puso aquí. Así que el que está de más es usted. Alaba. No, pero es verdad, hermano. ¿Cómo va a ser que tú estás en una iglesia y es criticando? Hoy se puso un traje gris. El domingo se lo puso azul. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Que venga en nada. Todo es un problema. Ay, lo que están adorando. Ay, hay uno que no me cae bien. Cuidado si está en pecado. Pero ven acá, alaba a Dios. Gózate. Deja de estar calculándole la vida a la gente. Mira para el cielo. Aprende a disfrutar de la comunión con Dios. Aleluya. Yo no puedo concebir que se viva la vida cristiana en medio de pleitos, de contiendas, de disensiones, de enojo, de rebeliones, de chismes, de comentarios negativos. Dios es luz. Y el que anda en luz tiene comunión con sus hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que me escucha, si has estado viviendo en pecado, no tienes comunión con Dios. Esto no se trata de membresía de una iglesia, de simpatía religiosa o de tradición familiar que te conecta a una fe. Si estás viviendo en pecado, no tienes comunión con Dios. No importa qué teoría o falsa doctrina estés practicando. La palabra de Dios te aclara en esta hora cuál es la verdad. Lo que debes hacer es admitir. Y ese es un punto importante que Juan, guiado por el Espíritu Santo, plantea aquí y que nosotros queremos resaltar. La verdad de todo esto es que debes, si estás en pecado, no debes seguir buscando argumento para justificar tu error. Lo que tienes que hacer es lo que dice más adelante, aquí en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué tiene que hacer el que ha estado viviendo en pecado? Confesarlo y arrepentirse. Esto no es un concurso de perfección. La iglesia, la vida cristiana, no es un concurso para exhibir perfección. Es una carrera que pretende alcanzar una meta: la salvación y la vida eterna. Algunos vamos a tener que luchar con las debilidades, los problemas, las situaciones que se nos pueden presentar y los fallos o errores que podemos cometer en el camino. Pero no estamos aquí para exhibir grandeza ni para autorreconocernos. Estamos aquí con un corazón sincero, con una sencillez de corazón y de espíritu, pidiéndole al Señor que nos ayude, que queremos adelantar, que queremos superar nuestros problemas, que queremos ser luz en medio de las tinieblas. De eso se trata. De eso se trata. He recibido esta asignación en este día para decirte, no importa qué teoría o falsa doctrina estés practicando. La palabra de Dios te pone claro en esta hora. Debes admitir tu pecado, confesarlo, reconocerlo y a partir de eso alcanzarás el perdón. ¿Luz o tinieblas? Yo no sé cuál es tu respuesta. Pero cuando uno con sinceridad se analiza a la luz de la palabra, uno sabe dónde uno está. La palabra de Dios habla muy claro. La mentira es pecado. El adulterio es pecado. Tener dioses ajenos delante de Dios, llámese trabajo, llámese negocio, llámese hijo, llámese como se llame, es pecado. La soberbia, hablar mal de los otros, levantar falso testimonio, vivir en conflictos, desear la muerte, alabar al diablo con esas palabras descompuestas, hacer todas esas cosas que incitan al adulterio, a la fornicación. Todo eso es pecado y lo sabemos. Pero muchas veces queremos engañarnos. Si confesamos nuestros pecados, si venimos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname, dice aquí el apóstol, ese Dios todopoderoso y maravilloso es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y más que eso, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no, que era el problema que Juan enfrentaba, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. No busque quien te justifique.
tu pecado. Hay muchas personas en esa, buscando quien le certifique su mala conducta. Termino con esta historia. Conocí una persona que tenía un problema, un caballero que tenía un problema muy serio de adulterio. Yo era llegado a esa familia y conocí desde muy chico que ahí pasaban unas crisis cíclicas. Cada cierto tiempo había una crisis grande. Recuerdo que compartía con los hijos de esa casa y siempre venía esa temporada que el papá se iba de la casa. Luego, cuando crecimos, me di cuenta que ese hombre se enamoraba por ahí por la calle y le montaba una sucursal. La mujer lo descubría, lo botaba de la casa y demás. Pero esa familia era cristiana. Ese señor iba a la iglesia. ¿Qué pasó? Como él no superaba eso, empezó a moverse de iglesia. Y entonces después venía y decía, no, ya yo no puedo seguir yendo a esa iglesia porque en esa iglesia me van a juzgar, van a hablar mal de mí, no me van a dejar en paz. Entonces él decía, ok, yo me voy a reconciliar, pero entonces se iba a otra iglesia. Yo lo vi hacer eso haciendo una cuenta conservadora de 6 a 7 veces. De 6 a 7 veces lo vi cambiar de iglesia. Pero había un detalle, cada vez que se movía de una iglesia, se mudaba a una iglesia que le patrocinara mejor su conducta pecaminosa. Terminó cayendo en una iglesia que decía, como pasaba en tiempos de Juan, que decía, el pecado se queda en la piel. Y no hay algo que se quite con agua y jabón que puede entorpecerme llegar al cielo. Óyeme. Y yo le decía, sí es chévere. Tú pecas, te compra tu pasta de jabón Candado y ya. Finalmente, por no cambiar de conducta, se le acabaron las iglesias. Se le acabaron. Pasó por todas las iglesias, por más liberales que pudieron ser. Pasó por todas. Terminó en todo tipo de doctrinas de error. Hoy su vida de ese caballero está destruida. Está destruida. Sin embargo, su familia, la que era su esposa y sus hijos, prácticamente están todos sirviéndole al Señor. Han sido gente de bien y Dios los ha bendecido. Sin embargo, la vida de él es una derrota. La vida de él ha sido una derrota. ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, que yo no soy perfecto, pastor. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí sirviéndole al Señor nos creemos ser mejores que los que están en la vida de pecado. Pero sí ha habido una diferencia, que frente a la realidad del pecado hemos venido con humillación, reconociendo la falta y le hemos pedido perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Dios no va a hacer nada con los orgullosos y los altivos de corazón. Dios no puede hacer nada con los que creen que son tan buenos que no tienen necesidad de arrepentirse. Dios trabajará con los que vienen humildemente delante de Él, admiten sus faltas y le dicen, perdóname, Señor. Amigo y hermano que me escucha en esta hora, eso es lo que Dios espera de nosotros, que humildemente vengamos delante de Él y le pidamos perdón. Dios no pretende que tú seas mejor que todo el mundo o que tú naciste
en un lugar perfecto o con un ADN perfecto. Dios lo que quiere es que tú te humilles. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si tú has estado viviendo una doble vida, confiesa tu pecado, arrepiéntete y apártate del mal. Si tú has estado viviendo lejos de Dios, buscando alternativas para justificar tu mala conducta, es el tiempo de reconocer que estás mal. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. ¿Eres luz o eres tinieblas? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Estás en luz o estás en tinieblas? Si estás en luz, te felicito, pero debes vivir conforme a lo que la palabra de Dios define como una vida de santidad. Si sabes que estás en tinieblas, es tiempo de arrepentirte, confesar, admitir, y Dios en su amor y su misericordia te ayudará. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que pusiste en mi corazón y he tratado de comunicarlo adecuadamente. Espíritu Santo, séllala en la mente y en los corazones. En el nombre de Jesús haremos el llamado.